Bueno, activamos el análisis de negocio con Power BI. Continuamos en este enfoque de análisis de una institución financiera en relación a la cartera vencida. Vamos a hacer una clasificación de la cartera vencida por el número de días de atraso. Vamos a ver cuántos clientes tenemos atrasados, el valor vencido en relación al mes anterior, subió, decreció y lo vamos a hacer de manera dinámica. Igual, nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal, revisen los videos anteriores y comencemos. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente lo que se desarrolló la semana anterior. Por ejemplo, analizábamos de manera general la cartera, ¿no? Por ejemplo, este gráfico es dinámico. Por ejemplo, seleccionamos en nuestro filtro de tiempo, recuerden, tenemos nuestro filtro de tiempo del mes y del año. Y acá tenemos un adicional que es un periodo que nos devuelve lo dinámico del gráfico. Por ejemplo, decimos noviembre y nos regresa 6 meses atrás a partir de este mes. Por ejemplo, tenemos noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y junio. Son 6 registros atrás. Y por ejemplo, si queremos ver, digamos, 18 registros atrás y nos arroja la información dinámicamente. ¿Sí? Como lo pueden ver. Por ejemplo, seleccionamos 2018 y que comience desde septiembre. Y ahí podemos ver un poco más del comportamiento. Y podemos ver que en abril del 2017 el índice de riesgo estaba en 14% y para septiembre del 2018 el índice baja al 9%. Hay una reducción de un poco más de 5 puntos porcentuales. Y lo que vamos a desarrollar ahora es una clasificación del riesgo. ¿Sí? Lo primero hay que generar una tabla bajo los parámetros que vamos a establecer del número de días. Así que comencemos. Nos dirigimos a la parte superior, crear tabla y lo vamos a definir aquí con el nombre de rango de días. ¿Sí? Y por ejemplo, en este caso, nosotros suponemos que un cliente está atrasado a partir de los 36 días, entonces lo vamos a clasificar de 36 a 60 días. Ya depende de cada institución o como ustedes puedan clasificarlo. Si por ejemplo ustedes dicen a partir de 5 días ya nos genera pérdidas, entonces es de a partir de los 5 días, pero ya en este caso estamos hablando desde 36 días pasado el mes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar cada 30 días. Por ejemplo, está de 30 a 60 días, de 61 a 90 días y, por ejemplo, de 91 a 120 días. Por ejemplo, de 121 a 150 días, 50 días y de 151 hasta 180 días, que ya sería 6 meses. Y un último escenario que podríamos decirlo más de 180 días, que ya es complicada la recuperación. Y aquí establecemos nuestro rango. Este es solo el detalle. Y por ejemplo, aquí es el título es mínimo. Y por ejemplo, vamos 36, 61. 91, 121, aunque esto también lo pueden desarrollar en una tabla de Excel y importar la información, pero lo vamos a desarrollar de esta manera. Por ejemplo, nos dirigimos a los 60, aquí a los 90, aquí a los 120, aquí a los 150, aquí a los 180 y aquí digamos al más de 1000 días. Y no se olviden nuestra clásica para ordenar la columna 2, 3, 4, 5 y 6. Y cargamos nuestra tabla. Sí, perdón. Esperamos unos instantes
y revisamos. Bueno, aquí al último se nos olvidó cambiarle el nombre y le vamos a definir como clasificación de cartera. Listo, y tenemos aquí nuestra tabla. Ya, sí, tenemos nuestra tabla y ahora vamos a ordenar el rango de días en base al orden. Listo, ocultamos. Por ejemplo, nos vamos a dirigir un ratito a las relaciones porque como hemos desarrollado muchos casos, los tengo aquí mismo y a veces les sabe generar la relación y no nos genere. Bueno, no es tanto. Ya, y ahora sí. Por ejemplo, aquí tenemos ya los asesores. Perdón, no se quería arrastrar la información y listo. Aquí está el riesgo dinámico. Vamos a quitar esta información también y tenemos los oficiales. Y vamos a generar nuestra medida en base a la clasificación del riesgo. Entonces vamos aquí a riesgo, nueva medida. Y lo vamos a definir como saldo de riesgo. Igual, vamos a aumentar el tamaño un poco para que se vea mejor. Nuestra clásica función calculate. ¿Cuál queremos? Queremos el riesgo, clasificar, punto y coma, enter. Vamos a utilizar la función filter. Nos pide la tabla, pero vamos a evaluar la tabla de la cartera completa. Cerramos paréntesis, punto y coma, enter. Utilizamos la función para que la control rows cuente el número de filas de una tabla. ¿Qué tabla? Filter. La tabla que generamos, la clasificación de la cartera. Cerramos punto y coma. Aquí vamos ya a hacer nuestra, que nos identifique los rangos. Entonces, primero cartera. Días de mora, que va a ser menor o igual a la clasificación mínima. Y también ampersand, enter, días de mora, mayor o igual, perdón, ahí sí va a ser, perdón, menor o igual al máximo de la clasificación de la cartera, al máximo. Cerramos corchetes. Esto va a ser menor, perdón, menor a 0. Cerramos corchetes y le damos un clic. ¿Sí? Y vamos a arrastrar nuestro índice. Y listo. Como pueden ver, nos arroja correctamente la información y como tiene el filtro, es dinámico. Sí, tenemos aquí el asesor, pero queremos la clasificación del riesgo.
Clasificación del riesgo y tenemos el rango de días y listo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, ¿qué podemos determinar? Que entre 36 a 60 días tenemos una cartera vencida de $10,000 y por ejemplo de 61 a 90 días $5,000 y una cartera vencida mayor a 180 días más de 60 días está concentrado en $34,000. Recuerden el filtro que tenemos arriba, 2017 y abril. Por ejemplo, ahora queremos ver cuántos clientes corresponden a estos valores. Es lo mismo. Por ejemplo, para no demorarnos, el saldo de riesgo, vamos a copiar la fórmula, pum, nueva medida, y lo vamos a definir como transacciones. Listo. Y aquí, en vez del riesgo, vamos a contar el número de días. Entonces, utilizamos la función contar y vamos a contar el número de filas de los días atrasados. Cerramos corchetes, damos un visto y listo. Tenemos aquí las transacciones. Y por ejemplo, decimos noviembre 2018 y por ejemplo el asesor B. Listo. Por ejemplo, este asesor tiene una cartera vencida que para noviembre del 2018 asciende a $41,000, de los cuales está concentrado mayormente en más de 180 días. Entonces está una cartera madura de $26,000 en 32 operaciones. Entre 30 y 60 días son 4 transacciones, $5,700, que no, estos 4 clientes que no están pagando habitualmente. Por ejemplo, queremos que esto sea dinámico y, por ejemplo, que nos muestre los 2 meses. Entonces, cuando seleccionamos los dos, nos suma los dos y no nos muestra, digamos, de manera de columnas aquí y tenemos que cambiar en esta parte de acá. Calendario, mes y año, perdón, creamos de esta forma en la tabla, mes y año. Y ahí sí tenemos, por ejemplo, octubre y noviembre. ¿Sí? Tenemos la información, lo vamos a eliminar los totales. Total general. Ahí sí. Pero, por ejemplo, eso es haciéndolo de esta manera, pero si queremos de esta manera dinámica, como la teníamos en la tabla superior, de, por ejemplo, aquí seleccionar y que nos demuestre 6 días, pero en base a solo un registro que tengamos en el filtro superior, debemos hacer la misma fórmula que desarrollamos anteriormente. Y es rápido, ¿no? Copiar la fórmula que ya teníamos preestablecida y definir otro nombre. Igual nuevamente les invito a que revisen el video anterior porque no van a poder comprender lo que se está desarrollando. Por ejemplo, tenemos el riesgo dinámico y vemos que está aquí. La función, control C, nueva medida
control V, y aquí lo vamos a definir ya no con transacciones, sino con operación riesgo. Perdón, lo vamos a definir como número de operaciones. ¿Sí? Para no confundirnos. Y aquí, en vez de que nos demuestre que sea dinámico, lo vamos a establecer en base a menos 2 registros. Y en esta parte de aquí, no va a ser el riesgo, sino las transacciones. ¿Sí? Copiamos nuevamente para cambiar. Le damos un visto. Listo. Otra nueva medida. Control V. Y aquí lo vamos a definir como saldo de la mora. Igual menos 2 registros, y aquí va a ser el saldo de la mora. Saldo riesgo, perdón. Y listo, tenemos nuestras dos funciones dinámicas. Y vamos a ver cómo es el comportamiento. Eliminamos esta. Nos arroja un error. Aquí tenemos las operaciones. Y queremos el saldo de mora con el guión abajo. Y tenemos ahí. Listo, como pueden ver, es dinámico. Por ejemplo, aquí estamos abril y mayo. ¿Lo ven? Es dinámico, pero no nos regresa la información de, por ejemplo, estamos en abril y tendría que regresarnos la información de marzo. Entonces, aquí, ¿cuál es la falla? Entonces, tenemos aquí nuestro filtro de mes de año, pero de la tabla original del calendario. Aquí tiene que estar el mes de año de la tabla del duplicado del calendario. Entonces, aquí buscamos duplicado. Tenemos el duplicado del calendario y arrastramos mes y año. Y ahí sí nos arrojó correctamente la información. Sí, como ustedes pueden ver aquí, ya podemos comparar 2 meses cuando tenemos seleccionado nuestro filtro superior. Por ejemplo, así rápidamente se puede hacer un análisis, o cuando hacemos nuestras presentaciones. Por ejemplo, estamos aquí también con el filtro. Vemos que es dinámico. Eliminamos el filtro y estamos viendo la información de manera general. ¿Y qué podemos decir? Que para 2018, noviembre, la cartera improductiva cerró en noviembre en $279,000, y en el mes anterior cerró en $280,000. Entonces hay una reducción en relación al mes anterior, que no es mucho, que digamos unos $600. Pero como podemos observar, hay un cobro en cuestiones de la cartera mayor a 180 días, ¿sí? Antes teníamos 420 operaciones, ahora 415. Por ejemplo, aquí también hay una maduración de la cartera entre 150 a 180 días, que antes teníamos solo una operación, ahora tenemos 7 operaciones en este rango. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá teníamos solo 8 operaciones de 36 a 60 días, y ahora tenemos 10 operaciones. 4 clientes más nos están quedando mal. Y nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal, revisen el video anterior y que les sea de utilidad esta clasificación de la cartera. Igual vamos a seguir en este análisis de la cartera improductiva, del riesgo, y activemos el análisis de negocio.